Ya estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Nuestro saludo, como siempre, a las 13 provincias de la región del Cusco a través de los diferentes medios televisivos y radiales. Desde Poder y Desarrollo Regional, también nuestro agradecimiento a la Corporación Multimedia El Diario, en la dirección del periodista Washington Alosilla, por cedernos este espacio para poder generar opinión y debate. Ya a casi 2 semanas de las elecciones de segunda vuelta en la región del Cusco. Preocupadísimos, porque creo que poco hemos visto a nivel de debate, a nivel de exposición, a nivel de estrategia, a nivel de una campaña que por lo menos haya podido convocar opinión, que haya podido convocar la conversación, el debate, la exposición de problemas álgidos en nuestra región del Cusco. Problemas que, ojo, la población de forma directa está pidiendo solución. El tema de las vías de comunicación han sido abandonados por el tema del plan vial. Hay 2 contratos que han sido prácticamente eliminados o dejados de lado o simplemente cortados. Entiendo por falta de gestión del presidente regional del Cusco, René Concha, en el sentido de no gestionar el pago respectivo a estas empresas con contrato iniciado, con ejecución de obra iniciada y, ojo, lamentablemente no terminada. El tema de las vías de comunicación, desde luego, es un tema importantísimo para la articulación de las poblaciones del sector rural con las capitales de distrito, a su vez con las capitales de provincia y, desde luego, a su vez con la capital del departamento y seguramente con otras capitales o otros departamentos. Entonces, ese tema está quedando como un problema álgido y, ojo, en el debate del día martes, organizado por unas ONGs y transmitido a través de radioprogramas del Perú, los candidatos han aparecido de una forma timorata, miedolentos, sin poder decirle en su cara al otro candidato las cosas que pensaban y, desde luego, sin decir de forma firme los problemas planteados en este debate. En el tema anticorrupción no han hablado nada. Se han dicho de que uno ha recibido 85,000 galones de Copesco, el otro se ha defendido, el otro le ha dicho sentenciado y nada más. No han hablado de temas de fondo en salud, en educación, en infraestructura y, desde luego, un tema que, ojo, es una problemática nacional, local, regional, el tema de la corrupción y seguido del tema de la inseguridad. Pero básicamente en la región del Cusco el principal problema, señores, que aqueja a toda la región del Cusco a través de sus organismos gubernamentales como son el gobierno regional, el gobierno municipal provincial y el gobierno municipal distrital, es la corrupción. Y sobre el tema de la corrupción no han planteado nada. Tan simple es decirles de qué forma van a controlar sus unidades de compra, básicamente logística, miedo o simplemente cálculo, porque es la forma de cómo pagar a los proveedores de esta primera y segunda vuelta. Es lógico ver quiénes gastan más, quiénes gastan menos en esta campaña electoral. Es cierto que es más cara, por supuesto, porque en la primera vuelta te acompañan, ¿no es cierto? Te acompañan tus candidatos a distrito, a provincia y encima tus consejeros regionales, sin contar los candidatos a regidores para el tema distrital y el tema provincial. Por supuesto, cada candidato pues a la regiduría, al distrito, a la provincia, al consejo regional, como quien dicen, tendrá que dar un aporte. Pero ahora, incluso entiendo que hay un consejero regional por el APU que hubiera renunciado. Y
tenemos a Causachun solamente con un consejero regional. Entonces, si bien es cierto, la campaña de segunda vuelta es la primera vez que se da en la región del Cusco, pues en el anterior proceso electoral Jorge Acurio Tito ganó en primera vuelta, porque fue la primera vez que hubo segunda vuelta según norma emitida a partir del Congreso de la República en la Ley Orgánica de Elecciones para las regiones y desde luego tomada al pie de la letra por el Jurado Nacional de Elecciones y el que organiza el proceso electoral por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Entonces, creo que un aporte muy pobre desde la participación de estos dos candidatos. Si bien es cierto, ya se están emitiendo diferentes encuestas lideradas por el Círculo de Estudios e Investigaciones César Carranza, donde está adelante Causachun con Edwin Licona, la reacción timorata por el que había ganado en primera vuelta con el 22-23% y a un 11% de Causachun, ¿sí? La posición o la estrategia de Apu es pobre, muy pobrísimo. Y ojo, teniendo un candidato como vicepresidente con un talento, un currículum que muchos envidiaríamos y pocos seguramente lo tienen. En ese sentido creo que el candidato que está sentenciado, en este caso Benicio Ríos, creo que no está calculando y está teniendo una posición de caudillo en el sentido de que él es dueño, amo y señor de este Partido Acuerdo Popular Unificado. Y viendo en la otra tienda a Edwin Licona, creo que con una capacidad de liderazgo, cierto, muy limitadísimo, y ahí te hace ver pues una especie de una campaña improvisada, pero ojo, ya se están armando. Si uno revisa el equipo técnico de ambas agrupaciones, es cierto que al de Edwin Licona se le han sumado rapidísimo, pero ahora yo creo que están emparejados. Y a pesar de que hacemos la sumatoria de ambos equipos técnicos, yo creo que les diría que hay un empate, ¿eh? No me inclinaría ni por el Apu ni por el Causachun. O sea, en ambos lados hay gente rescatable. Así como tienen a un Jean-Paul Benavente, a un Bravo, a un Igor, entiendo, no me acuerdo del apellido, el tema de planificación. También está Maxi Calle, el grupo de Apu. También tienes por el otro lado a un Eduardo Gil Mora, a un Castro, tienes a varios que, ojo, pueden aportar, y ojo, una cosa que les voy a decir, sin temor a equivocarme, señores televidentes y radiovidentes, es de que la gestión pública, o en la gestión pública no tenemos nada para descubrir. Todo está escrito a través de los instrumentos de gestión, a través de la normatividad, ya sea desde el Ejecutivo y leyes emitidas desde el Congreso de la República. Acá nadie va a inventar nada. Acá es un tema de liderazgo. Acá es un tema de capacidad de gestión. Acá es un tema de pantalones para enfrentar la corrupción. Entonces, la pregunta es, oye, señores televidentes, señores radiovidentes de Poder y Desarrollo Regional, ¿han encontrado alguna virtud en estos candidatos en el tema de liderazgo? Creo que no. Y acá, a partir de la imagen, a partir de que un candidato no está procesado, no está sentenciado, el otro dice que tiene algunos procesos o que lo han denunciado, pero que no está sentenciado. Solamente a partir de eso se está definiendo este proceso electoral. Y ojo, la noticia contra Benicio Ríos sobre el tema de su sentencia ha llegado a las 13 provincias de la región del Cusco. Y cuando al elector, al ciudadano le preguntas sobre ese tema, desde luego, o sea, saca cuerpo frente a un candidato que está sentenciado. Y la estrategia de cómo volcar ese tema por parte de este candidato que está atrás, nada, absolutamente nada.
Y ojo, tiene al lado un potencial vicepresidente para poder construir y si quiere cambiar esta tendencia a favor del otro candidato. Pero, ojo, o sea, el tema neurálgico es ¿qué propone? Porque el otro tema es un tema de estrategia, es cierto, pero también ¿qué propone? ¿Alguien ha hablado del tema del aeropuerto Chinchero? No. ¿Alguien ha hablado del tema de salud, pero con un tema digerible? ¿Alguien le ha creído? Simplemente han cerrado la boca para decirle, oye, ¿qué pasa, René Concha, con el Coco Acurio? ¿Qué pasó con el tema del Hospital Lorena? Ha salido el gerente de infraestructura, Ronald Paco, a señalar, entiendo que no es su responsabilidad directa, pero ha señalado que en febrero entregarían el tema del hospital. O sea, ya no va a entregar esta gestión. Y ojo, estamos hablando de la siguiente gestión que va a tener, primero en una etapa de transferencia, ver cómo están estas cosas. Y si hay vicios, como lo que está viendo en el Estadio Garcilaso, simplemente tendrá que suspenderse. Se vienen las lluvias, enero, febrero, marzo, seguiremos teniendo los problemas que pasó en el mes de enero y febrero en el hospital de contingencia en Lorena. Si vamos al hospital de contingencia de Lorena, es un caos total, y un caos total derivado de la atomización de los pacientes que llegan día a día. En el tema de educación, ¿qué han hablado? Están tan miedolentos de decir, oye, Ollantumala, oye, ministro, oye, primer ministro. Tan miedolentos son de decirle, oye, queremos defender los derechos y los intereses de la región del Cusco. ¿Por qué tanto temor? Tienen miedo, oye, si voy a hablar algo que voy a perder votos, no voy a perder votos. Oye, yo creo que si salen con la capacidad de decirle la verdad a la población, creo que van a ganar estas elecciones. Y ojo, que tampoco se la crea Edwin Licón en este momento que ya tiene ganado este proceso, no creo. Ninguno de los dos. Y no están dando muestras para decir, oye, estamos yendo para adelante con la fuerza de la juventud, que el tema del gas es nuestro, que Pasiato sí va. Pero ¿cómo? ¿Cómo, señores? El tema es cómo hacer que la población te crea. Porque va a llegar el 1 de enero, marzo, abril, vamos a llegar a julio, agosto, septiembre, y posiblemente sea lo mismo. Y lleguemos a noviembre, diciembre, y ojo, el próximo presidente regional que se aliste, porque van a venir las baterías para una revocatoria de inmediato. Porque si en campaña no nos están mostrando liderazgo, porque el líder creo que tiene la capacidad de convocar a mucho talento que hay en el Cusco. Y señores, los mando a todos los medios de comunicación para que expongan temas específicos. Aeropuerto Chinchero, túnel de la Verónica, túnel de Poroy, el tema del turismo, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de cómo combatimos a la corrupción en nuestra región del Cusco. Los indicadores que tenemos de los diferentes ministerios en tema de salud, en el tema de educación, infraestructura, en el tema agrario, son sinceramente de muchísima preocupación. Y si nos siguen señalando desde el Ejecutivo, acuérdense bien, cuando Ollantumala vino y el señor René Concha simplemente le tendió la alfombra, papá, reverencias al presidente de la República, ¿sí? Señalándonos de que éramos la región con mayor presupuesto a nivel nacional, por encima de Lima, señores. Ojo. Somos la región con el mayor presupuesto y siempre levantándoles a los diferentes autoridades locales y al propio presidente regional, ¿qué han hecho con tremendo presupuesto? ¿Y qué les responden? Pues, ¿qué les respondemos? Ahora estos candidatos, ¿cómo les respondes? ¿Alguien ha hablado algo del aeropuerto Chinchero y de los 185 millones que se ha destinado para la compra de estos terrenos? Sí, muchos con los que conversamos señalan, oye, se dio el primer paso, les compramos el terreno. Pero esos terrenos los debió comprar el Ministerio de Transportes y Comunicación. Si tiene voluntad real de hacer ese aeropuerto, ellos lo debieron comprar. Porque tan tontitos han sido los que han armado
esta compra y este convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicación de cederles el terreno, si alguna vez se construye el Aeropuerto Internacional de Chinchero, de ceder este terreno para el Ministerio de Transportes y Comunicación. Y lógico, porque va a hacer el Ministerio de Transportes y Comunicación, lo va a vender. Lógico. Y esos ingresos seguramente serán para el Ministerio. Y, como siempre, Cholito, hasta acá nomás. ¿Dónde está la defensa férrea, la posición firme de nuestra principal autoridad? Se supone que el poblador cree que el presidente regional no solamente es la principal autoridad, sino aquel capaz de transmitir liderazgo, aquel capaz de hacer sentir de que tiene la convicción de defender los intereses y los derechos de los pobladores de la región del Cusco, que superamos el 1.200.000, 1.300.000 habitantes en la región del Cusco. No lo sentimos, el poblador no lo siente. Entonces, este voto que viene en esta segunda vuelta es un voto de desprecio, un voto moral, que le llaman a este que no voy a votar por ese personaje que está mal, que está bien. Es ese voto sin una conciencia cívica, sin una conciencia de defensa de la región del Cusco. Señores, creo que estas 2 semanas tienen que ser determinantes en el sentido de que también los medios de comunicación, también los líderes de opinión y seguramente la población en conjunto, a través de sus ciudadanos que tienen el derecho legítimo de elegir a su próximo vicepresidente regional, la exigencia de que estos 2 líderes tienen que hablar o tienen que mostrarnos estrategias, porque también si uno cambia, uno mejora o finalmente uno cae, el otro tiene que mostrar el liderazgo de hacernos sentir orgullosos de que somos cusqueños y bien nacidos en el Cusco. Esto va como una súplica, señor Edwin Licona, señor Benicio Ríos Oxa o Jean Paul Benavente, de que queremos verlos en el debate, los queremos ver en los medios de comunicación pudiéndonos o siendo capaces de transmitirnos de que la visión de la región del Cusco nos puede crear una ilusión, esa ilusión de los cusqueños que sabemos que somos herencia de una gran cultura como es la cultura de los incas, el gran imperio de los incas. Queremos que se transmita hacia nosotros a través de ustedes, que son el símbolo, son los representantes como candidatos únicos, porque el que salga presidente regional tiene que hacerle despertar y tiene que transmitirle al cusqueño de que el Cusco, a pesar de sus problemas de institucionalidad de los partidos políticos, tiene líderes, y es cierto, hay líderes, y entre ustedes 2, señores, está la gran responsabilidad de transformar la región del Cusco. Esa región que está ávida y que tiene, ojo, todos los instrumentos para seguir adelante y ser la principal región del Cusco, porque ha sido la capital del imperio de los incas, porque es el patrimonio no solamente cultural, histórico de América y del mundo. Por eso tenemos un Machu Picchu enclavado en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro orgullo, cuando tenemos la oportunidad de salir de nuestra tierra. Simplemente preguntan, el Cusco es Machu Picchu. Eso quiero que nos transmitan, señores candidatos, porque a partir de eso podemos sacar adelante la educación, la salud, la infraestructura, la moral, y con eso vamos a poder ser capaces de enfrentar la corrupción simplemente institucionalizada en el gobierno regional y los gobiernos locales. Porque a partir de vuestro ejemplo podemos cambiar nuestra región del Cusco, podemos transformar nuestra región del Cusco y desde luego eliminar la pobreza y la extrema pobreza en nuestra región del Cusco. Hay muchas cosas que tenemos que exigirles a estos 2 candidatos. Y desde esta tribuna, desde Poder y Desarrollo Regional, les estamos suplicando, señor Edwin Licona, señor Benicio Ríos Oxa y, ¿por qué no, Jean Paul Benavente?, para que puedan exponer estos temas. Estos temas, sí, que pueden crear empatía con la población y, ojo, hacerles ganar en segunda vuelta. Una pausa en Poder y Desarrollo Regional, porque hay 2 temas que quiero comentar
y que seguramente son de vital importancia para los candidatos, para nuestra región y para el desarrollo de nuestra región del Cusco. Consules, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consules, opinión y mercado. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Amigo cusqueño o residente, ¿te has dado cuenta de la maravillosa ciudad en la que estás viviendo? Estos muros forman parte de nuestra historia, de tu historia. No atentes contra tu patrimonio. Conservar la autenticidad e integridad del Cusco depende de ti. Por eso, amigo cusqueño o residente, antes de comprar un terreno, modificar o construir tu vivienda, infórmate en las oficinas del Ministerio de Cultura del Cusco. Toda obra pública o privada que involucre un bien del patrimonio cultural de la nación requiere para su ejecución la autorización del Ministerio de Cultura Cusco. Infórmate y evita sanciones. Ministerio de Cultura Cusco. El pasado 5 de octubre, Cusco tuvo la oportunidad de elegir a sus autoridades municipales. Desde muy temprano, RTV El Diario los mantuvo informados minuto a minuto con los desayunos electorales, el voto de los candidatos y todo el acontecer de las elecciones 2014. Cusco decide. Un gran equipo de periodistas, comentaristas, un staff de profesionales con amplia experiencia en telecomunicaciones y un grupo de encuestadores en las 13 provincias de la región hicieron posible que Cusco se mantenga informado con la veracidad, objetividad y pluralidad que nos caracteriza. Y a las 4 de la tarde fuimos los primeros en dar el flash informativo. 100% de asertividad en la proyección de resultados, región, provincia y distrito. Y ahora nos preparamos para la segunda vuelta electoral. ¿Quién será nuestro próximo presidente regional? Elecciones 2014. Cusco decide. Por RTV El Diario, siempre con la verdad. Decide. Estamos tratando de comunicarnos con un amigo, el economista Fernando Romero Neira. Economista, muy buenas noches, bienvenido a Poder y Desarrollo Regional. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias. Muchas gracias por contestarnos. Fernando, tú tienes mucha experiencia en el tema de gestión pública y desde luego estás al tanto de esta segunda vuelta electoral entre Edwin Licona, representante de Causachun Cusco, y Benicio Ríos de APU. Entiendo que has escuchado pues este debate que organizó Radio Programas del Perú el día martes. En términos generales, ¿cuál es tu apreciación de este debate? Bien, en opinión personal, me parece que el debate
se abordaron, los ejes que se abordaron. Por ejemplo, en ningún caso se explicó en términos claros cuál era la estrategia que piensan implementar para solucionar el problema presupuestal, ¿verdad? No hay nada al respecto, no hay nada claro. Indican que no se van a limitar al tema de presupuesto público, sin embargo no avanzan más allá de qué hacer para cubrir la brecha en presupuesto. No olvidemos que los 3 primeros años de gestión, de la actual gestión del gobierno regional, pues condujeron a una situación de un quiebre presupuestal, una situación de una crisis presupuestal al término del tercer año, ¿no? Que obligó a un financiamiento con el Banco de la Nación para ser pagado al año inmediato siguiente. Al margen de un conjunto de situaciones de arbitraje y deudas con empresas diversas, en fin, todo este tema no ha sido abordado, no dicen cómo se van a solucionar, no dicen cuáles son las estrategias para ese tema. Ese es un punto. Segundo punto que no se abordó en su dimensión es el de la necesaria y urgente reforma educativa, y no solamente en el nivel escolar, o sea, inicial, primaria y secundaria, sino también en el nivel de institutos superiores tecnológicos y el tema de universidades. Definitivamente, hay que reconocer que Cusco tenemos un potencial increíble, somos una región bendecida, tenemos el tema de gas, de minería, de turismo, tenemos todo el tema de la interoceánica, que observamos con tranquilidad. Vamos a observar que el flujo de brasileños de la región se está incrementando, igualmente las inversiones. Y tenemos el gasoducto también y el tema del aeropuerto internacional. Sin embargo, el tema del capital humano se está dejando de lado, se está descuidando, y ahí es donde hay que trabajar, la reforma educativa. Ese es el verdadero megaproyecto donde hay que comenzar a pensar, y nadie dice nada al respecto, tan solo mencionan muy ligeramente, pero no dicen qué hacer concretamente sobre el tema. Por ejemplo, el otro punto que no queda nada claro es el tema de la corrupción. Es un asunto y forma parte de un eje, y acá no se trata de echar culpas a unos o a otros, sencillamente, es decir, ¿cómo vamos a combatir la corrupción? ¿No? Y es un tema bastante complicado, porque en un gobierno regional, en la estructura orgánica, está el órgano de control interno, que depende de Contraloría de la República, y no pasa nada. Definitivamente es una instancia que durante estos 4 años no ha operado. Tenemos la Procuraduría, que es parte del gobierno regional también, y que en estos 4 años ha brillado por su ausencia, en temas de fondo. Sí, se distraen otros temas. El Consejo Regional, es sorprendente cómo a lo largo de esta gestión no pasó nada. Más allá de algunas noticias en el Facebook de alguna consejera sobre temas totalmente intrascendentes, ¿no? Pero definitivamente no pasó nada, ¿no? Y yo creo que, y estamos solamente mencionando 3, ¿no? Y así vamos nosotros, que son de fondo y no se están tocando en la dimensión. Ese día no los hemos escuchado hablar también en un tema importantísimo para la región del Cusco, que ya son 2 gestiones, desde Hugo González Ayán, incluso de Carlos Cuaresma, que tocó el tema, pero ahora que estamos un poco adelantados en la gestión de Coco Acurio, el tema del aeropuerto internacional de Chinchero, no lo han tocado por lo menos en un tema de fondo, y que va a ser un tema importantísimo y una papa caliente que le sigue quedando a la próxima gestión. Bueno, el aeropuerto internacional es interesante lo que tú estás abordando. Ese es un tema per se complejo desde varias aristas. Desde el punto de vista de ordenamiento urbano, que pueden decir es un asunto totalmente municipal, es cierto, pero realmente sería irresponsable, profundamente irresponsable, y ninguno de las dos agrupaciones políticas ha abordado el tema, si es que desde ayer no se ha comenzado a ver el ordenamiento territorial de todo el entorno del aeropuerto internacional de Chinchero. No voy a decir que de acá algunos años ya hablemos, así como en Bolivia se habla de La Paz y del Alto La Paz, donde está el aeropuerto de La Paz. No se habla aquí en Cusco, el Cusco y el Alto Cusco, ¿no? Donde estará el aeropuerto internacional de Cusco. Y sí sería un desastre, porque disculpen
en los bolivianos, pero el Alto La Paz es un desorden total en el tema urbano, en el tema de seguridad y otros más, ¿no es cierto? Entonces no debemos coger esa experiencia para que no suceda lo mismo en nuestro Chinchero y que no se llame más adelante Alto Cusco. Ese es un tema desde este ángulo. Desde otro ángulo, el aeropuerto internacional no solamente beneficia a Cusco per se, sino a todo el macro sur, inclusive irradia hacia países vecinos. En consecuencia, tenemos que preparar nuestra capacidad importadora, exportadora, para poder aprovechar al límite este aeropuerto internacional el tema de turismo, ¿no es cierto? Y ver cómo es que vamos a manejar los flujos turísticos cuando estos lleguen a Cusco, porque yo creo que la lógica va a ser que el turista llega al aeropuerto internacional y se va a ir de frente al Valle Sagrado y va a visitar Cusco, ¿ya? Para hacer su city tour y va por ahí. Entonces hay que ver cómo se maneja el asunto, ¿no? Cómo se maneja el asunto. No olvidemos que este está concesionado y los plazos se van a respetar. Eso se va a seguir construyendo y va a seguir la cosa. Pero acá, como dije, hay que ver el tema del ordenamiento de ese territorio, el aeropuerto, ¿no? El fortalecimiento de las capacidades económicas regionales para aprovechar al límite las potencialidades que nos da este aeropuerto internacional. Y al respecto estamos en cero. Fernando, hablaste de un tema que lamentablemente ha pasado por agua tibia, el tema de corrupción en el debate, poco o nada han señalado. Y ojo, ahora que estamos pasando a nivel mediático por temas de escándalo no solamente nacional o de temas de orden nacional que, ojo, están relacionando al propio gobierno regional del Cusco. Contratos señalan incluso por más de 170 millones con la región del Cusco a través de la empresa Antalsis o las empresas muy ligadas a este señor Belaunde y a este señor Juan Carlos Rivera. En el tema de la corrupción, ¿qué podrías aportar, Fernando, para recomendación de estos dos candidatos? El tema es elemental, Vladimir, el tema es elemental. No olvidemos, tenemos a nivel nacional el Sistema Nacional de Control, regentado por Contraloría de la República, y cada gobierno regional tiene en su estructura orgánica el órgano de control interno, cuyo jefe depende funcionalmente y directamente de Contraloría, y tiene un equipo ahí. Entonces no está funcionando. Segundo, como dije hace un momento, tenemos Procuraduría dentro del gobierno regional, que también ve temas de corrupción y protege los intereses del Estado. Tampoco está funcionando. Y finalmente tenemos el Consejo Regional, que cumple dos funciones elementales: fiscalizar y normar, ¿no es cierto? En el tema normativo realmente los avances son, como siempre, bastante pobres, entonces nos abunda el tiempo y podemos aprovecharlo en fiscalizar, pero no hacemos nada al respecto. Entonces, si no hacemos nada al respecto, o es que no nos damos cuenta o es que estamos coludidos con el tema, ¿no? El tema es así. Y es que hablamos de recursos públicos, hablamos de recursos que son de la población, es tuyo, es mío, de todos los que pagamos impuestos, y es dinero de la gente del sistema pobre, muy pobre, que espera que ese recurso sea invertido, sea utilizado en programas sociales, en infraestructura de educación, en salud, etcétera, ¿no es cierto? Estamos entonces robando, corrompiendo recursos que corresponden a ellos. Fernando, entiendo que estas últimas fechas has estado viajando al interior de la región del Cusco, algunas provincias. ¿Cómo has visto el panorama electoral? ¿Está viendo una campaña que puede estar aportando al conocimiento, a la información del poblador? ¿Crees que esta segunda vuelta es bueno para la región del Cusco finalmente? Pienso que las segundas vueltas son muy importantes, definitivamente, porque ayudan al poblador, a nosotros, a reflexionar sobre los dos candidatos que finalmente bajo un proceso democrático quedan como finalistas, ¿verdad? Yo creo que es saludable totalmente una segunda vuelta, y más bien yo diría que ese 30% que pide la ley es poco, deberíamos de subir ese 30% a un 40%, para exigentes, para ya comenzar a reducir esta dispersión de votación. O sea, tenemos partidos políticos que han 13 partidos políticos, imagino que algunos han alcanzado pues unos 10 votos, 20 votos, no sé. Eso debe de eliminarse, debemos de promover estrategias para concentrar la votación. Uno, dos, estos debates son muy importantes
pero se limita, yo diría, básicamente un ámbito urbano, tanto en las capitales de las provincias de Cusco, pero no alcanza a un nivel rural, y yo dudo que también alcancen al interés y a la interpretación de la población del ámbito rural. Yo creo que ahí hay un tema pendiente y una brecha no cerrada en estos discursos, definitivamente, ¿no? Yo creo que eso hay que ver de corregir, ¿no? Sí, desde luego también nos va a tocar analizar seguro la participación de segundas vueltas, según estadísticas del anterior proceso electoral. Ojo, resultados oficiales de la segunda vuelta del proceso electoral anterior en 10 regiones, solo en promedio el 67% de la población ha ido a votar el día de las elecciones de segunda vuelta, y eso más relacionado a poblaciones de zonas urbanas. En ese sentido, pareciera que al presidente regional en segunda vuelta lo elige la zona urbana. Mira, cojo tu reflexión, es muy interesante, y me permito esta observación. Aquí pareciera que en la segunda vuelta va a ganar el voto de protesta. ¿Y a qué me refiero? Permíteme, por favor, tú eres un estadístico. Si sumamos lo que va a suceder en la segunda vuelta en votos viciados, en votos en blanco y en población que no asiste a la votación, yo diría que si sumamos esos tres grupos, tranquilamente estamos en un 40%, no sé, tú sabes eso. Entonces... Fernando. Entonces quiere decir que la mayoría relativa de la población está diciendo: no creo en el sistema, no creo en los candidatos, no creo en las propuestas, y esta es la posición. Por eso el sistema democrático es interesante y hay que aprender a leerlo. Lo que pasa es que algunos lo leen en función a sus intereses, ¿no es cierto?, incluyendo los medios. Pero aquí, si sumamos los votos, lo que van a ser votos en blanco, lo que van a ser votos viciados, más aquella población que no va a asistir, entonces hablamos de que más del 40% de la población dice: este sistema no me interesa, estas propuestas no me interesan, esta segunda vuelta no me interesa, porque la experiencia me dice que no aporta a mi bienestar, a mi desarrollo, y más bien observo situaciones bastante complejas en lo que estamos conversando esta noche. Sí, y adicionalmente a esa estadística se suma el tema de que el último proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones emitió una normatividad en relación a zonas de pobreza y extrema pobreza, donde el pago por la inasistencia al voto ese día no supera los 10 soles. Entonces, entiendo que la inasistencia de los pobladores para no votar y se incentiva más a las zonas rurales. Y como te vuelvo a señalar, finalmente el que decide y vota y elige al próximo presidente regional en segunda vuelta es desde luego el poblador de la zona urbana. Fernando, si algo más quisieras aportar, por favor. Sí, quisiera subrayar tu último comentario. La lectura que tú das es interesante, es una interpretación económica de costo-beneficio del poblador rural, pero ese no es el tema, Vladimiro, ese no es el tema. Porque el poblador rural no va a votar sencillamente porque el Estado, a través de sus instancias de gobierno, no le generan bienestar, no le generan calidad de vida, no lo están sacando de la pobreza de una manera sostenible. Ese es el asunto. Entonces dicen: ¿para qué voy a votar? ¿Para qué voy a votar? ¿No? Entonces, por eso te digo, hay que sumar esa población que no va a votar, porque no le interesa, más los viciados, más los en blanco. Ese conjunto expresa el sentir real de la población, no solamente en Cusco, sino en el resto del país, ¿no? Y hay que leerla en esa dimensión. Hay que leerla. Quiere decir que el Estado, a través de sus instancias de gobierno, está fallando en algo. Y un tema fuerte es la corrupción. El control a la corrupción se ha reducido sustancialmente. Y ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que los candidatos tienen ahí una gran pastilla que podrían aprovecharlo en estas 2 últimas semanas para, desde luego, frente a ese porcentaje altísimo de votación que seguramente va a ser nulo, viciado, ¿sí? Y de esa población que no vota, podrían captar para ganar fácilmente cualquiera de los dos en segunda vuelta, porque lo que estamos preveyendo es que
un 30-35% va a elegir al próximo presidente regional en función al global. Fernando, muchas gracias desde Poder y Desarrollo Regional por tu aporte como siempre. Un abrazo enorme. Una conclusión final de esta entrevista es que pareciera que en la segunda vuelta va a ganar ese voto de protesta de estas tres, aquella población que no va a votar porque no quiere, aquellos que van a viciar y aquellos que votan en blanco. Muchas gracias por todo, Daniel, un abrazo. Un abrazo, Fernando. Sí, coincido totalmente con Fernando Romero Neira en el sentido de que sí, parece que el voto blanco viciado, el voto, las personas que no van a votar, esta sumatoria va a ganar al candidato que gane en segunda vuelta. Desde luego, esta es una apreciación importantísima para que sea un tema de reflexión, en este proceso electoral de segunda vuelta y la respuesta de la población frente al sistema, a este sistema que le llamamos democrático, que seguramente nos dirige a elegir a nuestras autoridades, pero que gran porcentaje, comparativamente con qué porcentaje se eligen las autoridades, es un rechazo. Porque si hablamos de un 40% entre personas que van a viciar, que van a votar en blanco y que no van a votar, sí, señores, si bien es cierto, no va a alcanzar para que animen a esos señores de esos partidos perdedores, señalando de que impulsemos el voto blanco y viciado para que haya una elección complementaria. No, pues son supuestamente los dos mejores candidatos, sino que el problema y el tema de reflexión es de que el primer lugar, el que va a ganar estas próximas elecciones de segunda vuelta electoral, es ese voto de protesta, ese voto de rechazo a este sistema coludido, a este sistema que les da la oportunidad de poder corromper nuestro sistema, corromper a nuestros empresarios, corromper a nuestra clase media, corromper a nuestros ciudadanos y sobre todo corromper a las autoridades de turno. Ese voto de rechazo, ese voto de protesta, señores, a este sistema. Y a este sistema que nadie lo quiere cambiar, que nadie lo quiere defender. Y quienes están llamados principalmente a defenderlos y cambiarlos son los políticos, son el Congreso de la República. Y seguramente van a tener un aliado estratégico si quieren impulsar ese cambio en los ciudadanos, que van a ser principalmente los principales defensores, pero ojo, liderados por estas autoridades, liderados por esta clase política que ha perdido institucionalidad, que ha perdido credibilidad, que ha perdido liderazgo frente a la colectividad de la región del Cusco y a nivel nacional específicamente. Creo que esta conversación con Fernando ha nutrido básicamente este tema. Si bien es cierto, se va a elegir al próximo presidente de la región del Cusco, es cierto, se va a elegir porque es bien difícil que se llegue a un 67% de votos blancos, nulos y viciados en la elección. Es muy difícil, pero ojo, si en el global sumamos entre los votos blancos, nulos y viciados, más las personas que no van a votar, es cierto, es el rechazo a este sistema que, si bien es cierto, no hace daño totalmente, pero ojo, es una ancla que no nos deja desarrollarnos en nuestra verdadera dimensión, en nuestro verdadero potencial. Y esta opinión y este debate al cual hemos llegado, en el sentido de que sí, también estamos indignados, como conversamos con Fernando, estamos indignados del sistema, estamos indignados de que el sistema les dé las facilidades a las autoridades de simplemente desviar los fondos y no impulsar obras realmente eficientes y eficaces para combatir la pobreza y la extrema pobreza en nuestra región del Cusco. Por supuesto que estamos indignados, porque hay tantos recursos, o finalmente somos líderes, o los que están gestionando nuestros diferentes gobiernos locales y el gobierno regional tienen que tener la capacidad de administrar óptimamente los recursos escasos, a pesar que se tiene supuestamente un montón de ingresos por cano. Tenemos que pensar que tenemos recursos escasos para optimizarlos y para que llegue, señores, al último rincón de la región del Cusco. Porque me indigna pasar por Santa María, me indigna pasar por Santa Teresa, llegar a Quiteni, a Sirialo,
en el tema de la convención, en Paruro, llegar a Yauriski, llegar a Colcha, Capi, llegar seguramente a Axcha, Pilpinto, llegar a Chumbivilca, Zacapajmarca, a Belille, me indigna llegar a Ollantaytambo, a Lares, ¿sí? Y que siga habiendo pobreza extrema. Y lo digo con más incidencia en el tema de la convención, donde hay mayor presupuesto que fácilmente se puede administrar adecuadamente para terminar la pobreza. A pesar de que los ingresos son majestuosos en la convención, en Echarate sigue habiendo pobreza extrema. Y cuando uno conversa con funcionarios de la municipalidad distrital de Echarate en este momento, te dicen, es increíble que a pesar de los recursos inmensos que tenemos derivados del canon, siga habiendo extrema pobreza en este distrito importante de la región del Cusco. Y desde luego, el caso es peor en los otros distritos de las otras 13 provincias de la región del Cusco. En el mismo Cusco, señores, vayan, los invito a visitar Corca, Saiga, los invito a visitar Poroy. Las comunidades cercanas a estos distritos tienen extrema pobreza, señores, sin comparar lo que sufre Paucartambo, sin comparar lo que sufre seguramente Paruro, Canchis y otras provincias como Chumbivilcas, que ojo, deberían de tener la oportunidad para salir adelante, porque si nosotros comenzamos a exigir realmente a las autoridades, deben de llevar adelante con estos recursos el tema de educación, el tema de salud, como pilares, señores, para el desarrollo de las personas en la región del Cusco. Es cierto que el tiempo es cortísimo en este programa, en Poder y Desarrollo Regional. El agradecimiento a Fernando Romero Neira por habernos hecho llegar a esta conclusión en el programa. Señores, estamos a 2 semanas del proceso electoral. Y ya basta de echarles la culpa, sí, que se lo merecen las diferentes autoridades, el sistema político en nuestro país, en nuestra región del Cusco, esta institucionalidad vaguísima de los partidos políticos, pero ahora también es la responsabilidad de los ciudadanos. Es mi responsabilidad como ciudadano, es responsabilidad de usted, señor televidente, señor radioyente, en el sentido de que no solamente se trata de elegir ese día a uno de los 2 partidos en sus líderes para que sea el próximo presidente regional del Cusco, sino también la responsabilidad de exigirles de que nos sustenten adecuadamente los problemas neurálgicos de la región del Cusco en el tema de educación, salud, infraestructura, en los temas, ojo, que estamos pidiendo a gritos que sean defendidos ante el Ejecutivo Nacional, ante la central del Ejecutivo Nacional, que es del gobierno de Ollantumala, porque un gobierno de Ollantumala totalmente corrompido, y ojo, que ya nos han mentido, y que ojo, ya nos han metido al costal con este señor Juan Carlos Rivera y este señor Belaúnde. Porque estos contratos de los que están hablando de más de 170 millones están totalmente relacionados al gobierno regional actual. René Concha, Jorge Acurio Tito, que son del Partido Nacionalista, que son del partido de gobierno de Ollanta-Humala Tazo. Entonces la exigencia, ahora que todavía le queda 1 mes y pocos días al señor René Concha, de poner en claro, señores, un informe que le dé continuidad, pero continuidad de mejora a la región del Cusco, que va a ser el próximo gobierno regional. Señor René Concha tiene un gran compromiso como docente universitario, como persona, como administrador y sobre todo como un líder salido de los claustros universitarios. No nos decepciona. Hay una gran responsabilidad para dejar listo, seguramente, no solamente las arcas del gobierno regional, los diferentes informes, los diferentes proyectos, para que el próximo gobierno regional que venga no se quede estancado. Con esto terminamos en Poder y Desarrollo Regional, sin antes siempre agradeciendo a las 13 provincias de la región del Cusco, agradeciendo a los amigos que hacen posible a través de televisión y radio pueda llegar a las 13 provincias del Cusco, de la región del Cusco, este programa Poder y Desarrollo Regional. Y desde luego el agradecimiento también a la Corporación Multimedia El Diario por hacer posible que un programa de análisis político, de análisis estadístico, de análisis económico pueda llegar a las 13 provincias de la región del Cusco. Hasta el próximo programa en Poder y Desarrollo Regional.